si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño y Juan Carlos Polanco en este su segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Pues muy bien, gracias a Dios, Jorge. Un placer por estar otra vez. Una nueva semana, nuevos desafíos, un nuevo tema, pero siempre con la intención de que juntos aprendamos lo que dice Dios acerca del gobierno civil bíblico. Este es un programa con esa propuesta, no nuestra, es una propuesta que está en la Biblia, una propuesta de Dios, que sí existe una forma, un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Aquí estamos pues en compañía de nuestra codirectora señorita Michelle Carreño, bienvenida. Muchas gracias, señor Molina. Es un placer estar aquí una semana más, en la cual podemos seguir aprendiendo y compartiendo aquello que Dios pues nos muestra en su palabra. Y además es un placer el saber que cada día podemos amarlo más y comprender más pues lo bueno que Él es para la familia, para el individuo y para el gobierno al darnos unas normas y un diseño perfecto. Así que También, sí, muchas gracias, señor Molina. también está con nosotros nuestro querido coequipero Juan Polanco desde Chile. Bueno, desde Chile no, él es chileno, ¿no? Pero está en Colombia. Claro, desde Bienvenido, Juan Chile, Carlos. desde Chile con el entusiasmo, con el espíritu, pero desde aquí Bucaramanga, con mi familia. Muchísimas gracias, Michelle, Pastor Ricardo, por la invitación de nuevo. Bueno, ya soy parte de esto ya me considero parte aquí de este selecto y grupo, digamos, y muchas gracias de verdad por compartir este tipo de cosas. Ahí vamos tratando de que la gente entienda cómo funciona el gobierno según la Biblia, y no solamente el gobierno, sino el resto de las esferas de la sociedad. Cómo debe ser el rol de la familia, el rol del colegio, el rol del gobierno, la educación y todo eso según la palabra de Dios, ¿cierto? Claro, entonces, pues es un privilegio poder armar un equipo como este. No es fácil armar un equipo donde las personas involucradas todas tengamos el mismo entendimiento de la idea de gobierno civil bíblico. O sea, tenemos la misma filosofía, entendemos lo que la Biblia dice. Entonces, pues, es un privilegio tener a ustedes, a Michelle y Juan Carlos, como coequiperos en este programa de gobierno civil. Hoy vamos a estar hablando acerca del gobierno ilimitado. Vamos a mirar por qué el gobierno tiene que ser limitado. ¿Dónde estableció Dios el gobierno? ¿Cómo era el gobierno de Dios antes? Y cómo el hombre se ha distorsionado la idea de gobierno y en lugar de tener un gobierno limitado, quiere tener un gobierno ilimitado. Pero toda forma de gobierno tiene un límite. Aún, mire lo que yo me atrevo a decir aquí, que puede sonar como herejía. Aún el mismo gobierno de Dios
tiene un límite. Porque Dios quiere gobernarnos a nosotros. Quiere que lo hagamos por voluntad propia. Pero el hombre puede resistirse y decirle no, yo no quiero tu gobierno. Entonces ahí queda limitado Dios. ¿Por qué? Pues lo que Dios hace por voluntad propia. Entonces el hombre queda haciendo su propio dibujo libre y a expensas pues de las consecuencias de esto. Un gobierno limitado, como dice el título. Antes de entrar en esto, como siempre lo hago, hablar de Colombia. Lo que está pasando en Colombia en estos días, en este gobierno que tenemos comunista, socialista, es muy lamentable, muy trágico lo que está ocurriendo. En realidad, con todo lo que está ocurriendo con este gobierno, tanto del Congreso como presidencial, y aún en la parte legislativa, la legislativa del Congreso, la judicial, era para que muchos de estos líderes que están en el gobierno, que han sido elegidos popularmente, ya deberían de bajarse de esos puestos, porque pues tal vez comenzaron su gobierno legítimo, pero debido a lo que están haciendo, se están convirtiendo en enemigos de la libertad, en enemigos de la conciencia, en enemigos de la economía, en enemigos de las buenas maneras, en enemigos de la paz. Cuando alguien se convierte en enemigo del pueblo, es porque debe ser considerado una persona que no es grata para estar en el poder. ¿Qué está pasando con el presidente Petro? Los escándalos que está teniendo con su familia, las propuestas que ha hecho que van totalmente en contra de una sociedad de la cual gozamos de ciertas libertades. Todo eso y mucho más que hay es una señal de que este hombre es un enemigo de Colombia, es un enemigo de la libertad. Por lo tanto, los mismos colombianos deberíamos proclamar la destitución de este hombre inminente, de una, porque si no se hace eso, este país va a continuar en zozobra y vamos a estar estos 4 años, 3 años, 4 meses, 3 años, 4 meses que faltan en una presión muy fuerte con gente que pues es enemigo del pueblo. Solamente es amigo de aquellos a quienes les da mermelada, a quienes les promete plata, a quienes les promete cosas. Esos son amigos de él. Pero un gobierno no se sostiene prometiendo cosas y dando dinero a la gente. No se sostiene. Eso pasó en Venezuela y en Venezuela, pues mientras había plata, todo el mundo feliz. Se acabó la plata y entró el caos económico y social en el país. Bueno, no puedo permitir que Colombia siga así. Y estoy muy contento, les comento muchachos, muy contentos porque pues con un gobierno como el que tenemos es un poquito trágica la situación y pareciera que quién puede detener estos intentos de meter a la sociedad en más problemas. Gracias a Dios los hay, ¿no? Hoy tenemos al ministro de Justicia, Barbosa, que está denunciando algunas propuestas de las reformas de Petro que están totalmente en contra de la justicia, de la verdad, y le está denunciando. Tenemos la Corte Constitucional, ella se pronunció y dijo que no permitir que el presidente adquiera derecho total, privilegios especiales para tomar decisiones en algunos asuntos sociales como los asuntos de servicios públicos. Y en fin, también está los ciudadanos que estamos contradiciendo y exponiendo el peligro en el cual estamos ahora mismo. Eso está pasando en Colombia, nuestra situación,
Y yo me alegro que todavía tenemos ciertas libertades, tenemos instituciones todavía, instituciones que tienen fuerza y pueden limitar el poder de un personaje que quiere convertirse en un tirano, déspota, como este gobierno que tenemos hoy. Entonces, por eso entramos al tema. Muchachos, cualquiera de ustedes dos, Juan Carlos y Michelle, quisiera arrancar. Como estamos hablando de un gobierno limitado, pero déjenme mostrarles una fotico que tengo aquí. ¿La ven? Dice, la gente ignora el poder que tienen. Si la gente entendiera el poder que tienen sobre los gobernantes, todo sería diferente, pero la gente piensa que los gobernantes tienen más poder que ellos. Y no es así. Este dibujo que usted ve aquí es muy tremendo. Hay que el gobernante, tirano, déspota. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Salirse de ahí y este hombre solito caería. Se los dejo con esa imagen para que entremos con el tema de que el gobierno es limitado. Michelle, ¿no? Nada que... ¿no? Bueno, es curioso cómo este tipo de personas tienen ese tipo de megalomanía, ¿cierto? Este tipo de delirio, que ellos son los responsables, los enviados, los heraldos de cambiar el mundo, y este tiene esta superioridad moral a tal punto de que si uno no está de acuerdo con él, es porque nosotros estamos mal y ellos también, y ellos están en la obligación de guiarnos por el camino bueno, supuestamente, ¿cierto? Porque eso es lo que hacen ellos, nos están guiando por el buen camino. En el caso de los comunistas, yo, si no estoy de acuerdo con él, es porque estoy mentalmente infectado con la burguesía, estoy mentalmente infectado con el capitalismo, y él, en una obligación noble, de un acto bueno que me está haciendo, me está despojando de todos mis bienes, de todas mis libertades, para liberarme. Es la mentalidad que tiene este tipo de personas. Es curioso, un dato curioso, Adolfo Hitler, en su vida, él asesinó a una sola persona, y fue en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Lo hizo como soldado. Pero el partido nazi asesinó a más de 6 millones de personas. Es curioso saber cómo un loquito sin poder, no es un loquito, o sea, es lo que marca la diferencia, pero un loquito con poder es peligroso, ¿cierto? Es peligroso. Y eso es lo que estamos viendo acá, son gente completamente irracional, fuera de lo normal, que juran de manera religiosa que lo que están haciendo es correcto, y ellos lo están siguiendo, y aunque sea así, arrebatarnos todas nuestras libertades, porque nosotros somos niños que no sabemos lo que queremos de verdad, según ellos, personas que no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que nos hace bien, lo que nos conviene, y ellos sí, y lo están haciendo de una manera violenta, de una manera de manipulación, con mentiras, con todo ese tipo de cosas. Gracias a Dios, como dice Pastor Ricardo, hay personas que entienden cuál es el rol que tienen, porque la pérdida de libertad no es solamente no es solamente por manipulaciones ni por mala enseñanza. La pérdida de libertad muchas veces el hombre voluntariamente la entrega porque no quiere hacerse cargo de eso. Es una responsabilidad muy grande. Thomas Jefferson decía: el precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿cierto? ¿Por qué debemos estar vigilantes? Porque la esclavitud no está a más de una generación de perderse. Yo puedo ser libre, pero mi hijo puede ser esclavo. No está a más de una generación, entonces tenemos que ser vigilantes constantemente. Y es un trabajo arduo. Ya nos damos cuenta que con las personas que están gobernando, debemos pararnos firmes y no dejarnos arrebatar por nada nuestras libertades. Pero hay muchas personas, como se ve en el Antiguo Testamento, en Josué, disculpen, Samuel, cuando el pueblo elige rey, ¿cierto? Entonces el pueblo mismo es el que dice: yo ya no quiero hacerme cargo de esto, quiero tener las mismas libertades que tiene el otro pueblo, libertades supuestamente que tienen los pueblos vecinos,
elijamos un rey porque este rey nos va a dar este tipo de libertades, nos va a dejar hacer este tipo de cosas. Y es prácticamente lo que está pasando acá, ¿cierto? Yo no me quiero hacer responsable de cierto tipo de cosas, no, ay, no, me da flojera educar a mi hijo. Y viene el político, vota por mí y yo te lo educo. Ah, perfecto. Me da flojera, no sé, trabajar para pagar mi salud. Vota por mí, yo te doy la salud gratis. Oh, qué bonito, ¿cierto? Entonces la gente automáticamente, como no quiere hacerse cargo de sus cosas, se va despojando y le va entregando voluntariamente a poderes de corrupción, a poderes del mal, porque son poderes del mal, su libertad de poco a poco. Así es, y también venía a mi mente el hecho de que sí, la libertad es un trabajo arduo y pues gracias a Dios aquí habemos 3 generaciones que pues lo hemos entendido o lo estamos entendiendo, pero entiendo también que todos los días nos enfrentamos a preguntas de, bueno, ¿y ustedes por qué creen eso? ¿Ustedes por qué no son estatistas? ¿Por qué no les gustan los subsidios? ¿Por qué no les gustan las leyes que regulen la familia? Y aquí es cuando pues sale a reducir el porqué de nuestras creencias. Y es que creemos que realmente la libertad debe implicar que un gobierno sea limitado. Y aquí pues hay una figura que hemos visto muchas veces, pero es esta idea de que a mayor autogobierno o gobierno interno va a haber un menor gobierno externo. Es por eso que, así como lo decía Juan ahorita, porque ahora vemos que el gobierno está encargado de salud, de educación, de cómo funciona la familia y de tantas cosas. Es simplemente porque por ignorancia, pero también por flojera de las familias, de las personas, es que el gobierno tomó el poder sobre todas las esferas. Realmente es ahí donde entramos nosotros a pues ver realmente cómo es la única solución a este gobierno estatista que quiere estar involucrado en todas las áreas, es pues nosotros mismos, nosotros, el autogobierno, las familias entendidas, las familias que entienden que la educación les pertenece, los individuos que entienden que la comunicación les pertenece. También es esto como la idea que queremos remarcar hoy y el por qué hablamos de que el gobierno debe ser limitado. Te recomiendo este libro, Gobierno Todopoderoso, donde está un pulpo. A los televidentes, a los que nos ven, a nuestros oyentes, recomiendo este libro. Yo lo tengo para la venta, para que puedan entender un poco más cuál es la función del gobierno. Miren esto. Génesis capítulo 1 al capítulo 6. 6 capítulos. No sé capítulo, pues pasan muchos años y pasan muchas cosas. Y una de las cosas que no pasó ahí fue que Dios no estableció gobierno civil en ese inicio de la creación. No había gobierno civil. La idea de Dios era que la sociedad que estaba formándose desde Adán y Eva y en adelante, esa generación viviera en comunión con Él y por ende tomara gobierno propio o autogobierno, y al obedecer a Dios, entonces la sociedad se sostuviera con un gobierno individual regido bajo la relación con Dios, los principios de Dios. Eso es lo que nosotros hemos descubierto a lo que se llama autogobierno. El capítulo 1, el capítulo 3, nosotros vemos que Dios establece un gobierno, porque mucha gente, saben ustedes, piensa que cuando Dios hizo la creación y todo el asunto, no había gobierno. Pero es un error. Siempre ha existido gobierno. Desde antes de la creación de la tierra, del hombre y todo, había gobierno. En el cielo había gobierno. Por eso fue que Dios echó a Satanás del cielo y a muchos ángeles con él, porque se rebelaron contra el gobierno de Dios. Siempre hay gobierno. Y Dios, al establecer la tierra y al crear al hombre, entonces estableció una forma de gobierno que es individual, personal, libre e independiente, en donde el hombre
dependiendo de su relación con Dios, entonces obedece a Dios y eso lo hace que él decida correctamente lo que va a hacer, cómo se va a comportar. Y el mismo hombre no tiene ninguna incidencia en el otro hombre. O sea, Dios no quería que otro hombre gobernara a otro hombre, sino que el hombre gobernara a sí mismo directamente por Dios. Eso está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Luego viene el diluvio y esta gente se rebela contra Dios en el diluvio y entonces muere todo el mundo, menos 8 personas. Y Dios con esas 8 personas arranca de nuevo un proceso con la sociedad y entonces Dios dice, bueno, de ahora en adelante ustedes mismos van a lidiar con los asuntos del mismo hombre. Y Dios entonces establece el gobierno civil, ahí se establece el gobierno civil. Pero cuando miramos la idea primaria, en ningún momento la idea es que haya un gobierno civil que controle todas las agencias sociales, en ninguna manera. Dios, entonces, en el capítulo 9 de Génesis en adelante, comienza a establecer un gobierno civil, o sea, un gobierno civil significa gobierno del hombre. Comienza a establecerlo para que haya orden, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó antes y para que el mismo hombre entonces establezca una sociedad con normas en donde se cuidan unos a otros, pero normas establecidas bajo el sistema, la idea, la visión, las leyes de Dios. El hombre se desvía, el hombre rechaza a Dios, que ese ha sido el dilema, muchachos. Cuando el hombre rechaza a Dios, cae en un sistema déspota, porque cuando el hombre rechaza a Dios, él se ubica en el lugar de Dios y comienza a ver a los otros hombres como insignificantes. Comienza a ver a los otros hombres como menos y comienza a menospreciarlos. Y quiere gobernar a otro hombre. El gobierno civil está hecho no para que gobierne al hombre, en ninguna manera. No está hecho para gobernar al hombre. Además, el gobierno civil, el mismo Dios le da la oportunidad al hombre que lo establezca. Ustedes son los que van a elegir, los que les van a gobernar a ustedes mismos. Primera de Samuel 18. Ustedes son los que van a elegir. Entonces el dilema del gobierno es que el gobierno cree que lo cubre todo, que tiene todo el poder. Y entonces por eso les hablaba yo de este libro, porque ahí habla de que el gobierno civil es solamente una partecita que el mismo hombre crea para que haya orden entre los iguales. Es una partecita, no es todo. Y hablamos aquí de jurisdicciones, ¿no? Entonces, bíblicamente miramos que Dios establece 5 jurisdicciones. Entonces está la jurisdicción del individuo, la jurisdicción de la iglesia, la jurisdicción de la familia, la jurisdicción del gobierno, que es una de ellas, y la quinta jurisdicción son las asociaciones voluntarias. Entonces, 5, y de las 5, el gobierno civil no es la más importante. Está ahí. Y por estar ahí, ser parte de, entonces tiene sus límites. Límites. Y se establece, según Romanos capítulo 12, se establece ese gobierno chiquito para que procure por el bien de todos. Y cuando no procura por el bien de todos, o sea, es decir, para que cuide la libertad de todos, es la idea, ¿no? Para que mantenga y sostenga eso que ya Dios dio, libertad, vida y propiedad. Y si ese gobierno chiquito no sostiene
la libertad, la vida y la propiedad, entonces por eso es que ese gobierno pierde su poder, se quita y se pone otro. Dale, Michelle. Bueno, también leyendo o viendo un poco más a fondo Génesis 9, que como tú lo decías y explicaste, fue aquel primer rasgo que se dio del gobierno civil y el por qué se imparte. Vemos cómo en el texto está claramente el hecho de que, bueno, Dios primero da la misma instrucción de autogobierno para el ser humano, que es multiplíquense y llenen la tierra. Aquí vemos autogobierno porque era la labor de cada individuo, bajo el sometimiento directamente a Dios. Y ahí, justo después de este mandato o este recordatorio del primer mandato, es que da el segundo mandato o el que llamamos el mandato del gobierno civil. Y ahí es cuando también dice Dios que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y ahí vemos por primera vez esa institución de hombres gobernando también a los hombres. Pero también es interesante cómo el versículo no acaba ahí, sino que continúa y dice, y en cuanto a vosotros, fructificad y multiplicaos, produzcanse abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Entonces creo que desde este fragmento del capítulo 9 de Génesis podemos ver justo ahí cómo Dios sí instituye el gobierno civil para regular el mal, como vemos aquí, el mal de un hombre que derrama la sangre de otro hombre, pero continúa con el gobierno, autogobierno sigue estando allí. La primera instrucción sigue estando allí. Entonces creo que es interesante ver cómo aún en medio de un capítulo de Génesis podemos ver la presencia del gobierno civil instituyéndose, pero a la vez el mandato de el gobierno interno, el autogobierno, sigue siendo para ustedes y es lo que Dios desea, que dentro de una persona lo primero que haya sea este entendimiento de que, bueno, sí, primeramente está Dios y luego son las 5 instituciones y que ninguna de estas 5 instituciones es mayor que la otra, sino que Dios dio las 5 para que pudiéramos gobernarnos. Juan Carlos. Hay un detalle también que, aportando a lo que Michelle está diciendo, que es el tema del autogobierno en el jardín, ¿cierto? Al principio. Vemos que Dios pone el árbol y dice, de todos frutos podrás comer, o sea, le dijo, tú eres, o sea, lo que Dios le dijo al hombre, le dijo, sabes lo que es bueno, sabes lo que es malo, vive, o sea, tú eres libre, tú vive conforme a eso. Y le puso lo que no se debía hacer en el jardín y le puso lo que sí se te podía hacer. Y el hombre libremente lo hizo, o sea, estaba haciéndolo hasta que hizo lo que no debía hacer. Entonces ya vemos que por causa de la pérdida del autogobierno, que el hombre no se gobernó, no pudo gobernarse a sí mismo, no pudo cumplir ese rol, ¿cómo se desvió, cierto? Dijo, yo voy a hacer esto a mi manera, no la manera de Dios, en un acto de rebeldía. O sea, cuando Dios lo despoja del jardín, no es que haya un lugar que Dios lo despojó físicamente, sino que en ese momento dijo, en este momento yo voy a seguir, pero sin Dios. Voy a seguir haciéndolo a la manera mía, en rebeldía. Entonces vemos cómo en este paso de la historia del pecado de Adán, digo, de la desobediencia de Adán hasta el diluvio, vemos la consecuencia del hombre de haberse descarriado, digamos, de los caminos de Dios, ¿cierto? Entonces vemos cómo Dios adapta los sistemas de gobierno para que nosotros sigamos siendo rectos en sí, porque como dijo usted, Pastor Ricardo, al principio no era la intención el gobierno civil, ¿cierto? No era la intención que tuviéramos un gobernante, no era la intención de que hubieran leyes que nos gobernaran por encima, solamente era la relación entre Dios y nosotros. Dios nos dio una orden natural que es buena, que es maravillosa, que es gobernar esta tierra, ¿cierto? Todas las criaturas, todos los recursos, enseñorearnos de ellos y gobernarlos y hacerlo de buena manera, ¿cierto? Entonces, cuando el hombre decide hacer eso, pero de una manera corrupta, vemos como Dios dice, ya, ellos no pudieron con el autogobierno, les voy a poner el gobierno civil encima. ¿Cierto? Entonces también vemos como después del diluvio, el versículo que tenía Michelle puesto, Génesis 9, si no me equivoco, vemos que Dios le dice, el que a espada mata, a espada muere. Y después dice, y vosotros, o sea,
al grupito que estaba ahí, a los buenos, podríamos decirle, a los que sí obedecieron a Dios, y vosotros, multiplíquense. O sea, ustedes, los buenos, sean los que estén a cargo de hacer este tipo de cosas. No dejen que el hombre en general, o el hombre mundano, el hombre que me desobedeció, haga esto, porque el hombre me va a seguir desobedeciendo, pero vosotros, ustedes los que me siguen a mí, enseñoréense de este mundo. Sí, señor, y yo estaba leyendo un trabajo que he estado haciendo sobre el gobierno, mirando sobre Colombia, porque en Colombia, en la constitución ahora mismo, para los corruptos, para los que están en el gobierno, los que están en el gobierno en primera instancia, por ser un sistema de gobierno limitado, también su sistema por ser público, tiene que ser los que se eligen, tienen que ser por tiempos cortos, no gobernantes por largo tiempo. Porque esa área de gobierno desarrolla poder. Entonces, una persona que la demás gente le da poder económico, que le da poder para que decidan muchas cosas, sin el carácter de Dios, tiende a corromperse. Entonces, para evitar eso, por eso están los límites en sus tiempos de participación administrativa en el gobierno. Pero fíjense ustedes que en la Constitución la pena de muerte no está delineada en la Constitución de Colombia, pero antes, en el 1800, sí existía la pena de muerte en Colombia, cuando estaba Simón Bolívar. Simón Bolívar estaba presidente de Colombia, se llamaba la Gran Colombia. Él dijo que los representantes del gobierno que se les comprueben que han usado dinero, en ese tiempo era 10 pesos, por más de 10 pesos, eran castigados con la pena de muerte. Y a la Corte Constitucional, a los jueces les dijo, y si ustedes también no cumplen, no hacen que esta ley se cumpla, entonces ustedes también tendrán pena de muerte. O sea, en ese tiempo de Simón Bolívar, a los gobernantes se les aplicaba la pena de muerte en Colombia, en la Gran Colombia. Se quitó, la Constitución lo quitó, no lo tenemos, pero existió. Y por esa razón, pues, había un control, un límite de aquellos que estaban teniendo periodos cortos de la administración pública. Eso fue en 1824, creo, donde Simón Bolívar hace esa ley y para controlar la corrupción del gobierno. Pues, eso es parte de el proceso, pues si un gobierno o unos personajes que han sido elegidos no cumplen con el propósito del gobierno, que no es robar, la idea de llegar al gobierno no es robar. Yo no entiendo por qué hoy en día todos quieren llegar al gobierno para robar. Algunos comunistas y socialistas, ellos que son los supuestamente los que levantan la bandera en contra de, llegan al gobierno pensando en sacar su buena tajada, porque como el gobierno es corto, 4 años, entonces en esos 4 años yo saco mi buena tajada y con eso vivo el resto de mi vida. Esa es la mentalidad que hay porque se ha tergiversado la idea correcta de estar en esos puestos de privilegio. Es un privilegio poder servir a un pueblo, es un privilegio poder guiar por un tiempo los asuntos administrativos de una sociedad en su limitación, ¿no? En su limitación. El problema con este gobierno es que este gobierno quiere meterse con la economía, quiere meterse con la educación, quiere meterse con la familia. Escuche bien, la familia es jurisdicción aparte. El gobierno no tiene por qué legislar para la familia.
El gobierno no tiene por qué legislar para la iglesia, son jurisdicciones diferentes. El gobierno no tiene por qué meterse con las asociaciones voluntarias. El gobierno no tiene por qué legislar en la moralidad del individuo. El gobierno está para castigar a los malos y preservar la libertad en los buenos para que produzcan, lleguen a una sociedad saludable, sana, próspera, segura. Esa es la idea de este gobierno, de la idea bíblica, lo que Dios establece. Entonces, pues el dilema está, porque ¿por qué razón? Entonces vamos a mirar eso, Michelle. ¿Por qué razón el gobierno nuestro o el gobierno tiene tanto poder? ¿Quién le da el poder al gobierno? Porque está delineado en la Constitución que, que tiene funciones limitadas. Pero ¿quién le amplía esas funciones al gobierno, Michelle? Nosotros y como lo al principio, está en la ignorancia, pero también está en la falta de querer, la falta de valentía y una forma en la cual podemos verlo es en el hecho de las instituciones hechas por Dios. Lo que venía a mi mente con ellas es que fueron hechas por Dios para enfrentar el carácter idólatra del ser humano. ¿Por qué? Porque ahora las personas tienden a idolatrizar el gobierno. Y ahora es como, no, es que lo que nos falta es que venga una persona y arregle esto y que nos gobierne y que sea el mejor presidente. Es cuando ponemos al gobierno como un ídolo. Pero eso pasa solamente porque la familia se quitó de su responsabilidad y se dio la responsabilidad al gobierno. Porque la iglesia lamentablemente también se desligó de su responsabilidad y se dio la responsabilidad también al gobierno, a un individuo. El individuo ya no quiere ver ni por su salud ni por su economía, sino que quiere que alguien más se encargue de eso, aún las asociaciones voluntarias. Vemos como lamentablemente ahora quién debe ayudar a la persona que está sin recursos, ahora quién debe ayudar a la mamá que se quedó sin recursos para su familia. No pensamos en nosotros mismos, no pensamos en fundaciones, pensamos en que el gobierno llegue y ayude y que mande un subsidio, que mande un suministro. Entonces vemos como, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué el gobierno se ha hecho más grande? Es por la falta de responsabilidad, la falta de entendimiento de las demás instituciones que Dios también hizo. Y eso es como que funciona como una red en la cual le damos más poder o más peso a una parte y esa parte pues se encarga de llevarse a toda la red. Cuando Dios puso peso en todas las 5 partes, no sé si me hago entender, pero el punto es este. Pues este programa es para eso, para enseñar que el gobierno no es el todo de la sociedad, sino que es parte de, es una parte chiquita y tiene funciones específicas. Además, el gobierno es la sociedad el que establece el gobierno. El gobierno no nace, el gobierno civil no nace automáticamente. El gobierno civil se concede, la gente concede ciertos poderes a algunas personas para que lidien o ayuden al buen funcionamiento de la sociedad. Hablemos de eso, Juan. Es curioso también lo que dice Michelle, que y estaba viendo lo que dice acá, el carácter idólatra del ser humano, ¿cierto? Y vemos que no solamente hay o sea, existe este tipo de problemas de corrupción, de totalitarismo en el gobierno. También lo hay en la familia, cuando uno idolatra a un padre, a una madre, de la manera en la que no corresponde, cuando no entendemos la manera de honrar a los padres y lo hacemos de una manera completamente errada, pensamos que honrarlo es consentir en todo lo que ellos quieren, estamos haciendo algo mal ahí también, algo que no es el orden de Dios. En la iglesia también hay totalitarismo, cuando la gente idolatra a los líderes religiosos, ¿cierto?
Es como vemos como algunas iglesias son capaces de regalarle todo a sus pastores, estos pastores que son millonarios, vuelan en avión privado, reciben mucha plata de por medio, y cómo han convertido la iglesia en un negocio, cómo se distorsionó completamente, ¿cierto? Las asociaciones voluntarias, cuando dejamos que el privado se apodere de todo, también han habido casos en donde hasta el ser humano, hasta al ser humano le ponen precio, ¿cierto? Porque si no se frena con el temor de Dios, todo este tipo de cosas, van a haber ese tipo de situaciones, ¿cierto? El caso de la esclavitud en los países no eran solamente los estados eran cómplices de la esclavitud en los tiempos, pero los encargados de, de, de ir a África a secuestrar gente y traerla a Occidente eran empresas privadas. Entonces si vemos cómo las asociaciones privadas también no tienen temor de Dios, también cometen ese tipo de error, entonces vemos que el carácter idólatra del ser humano no solamente cabe en el gobierno, sino cabe en todas las cosas, ¿cierto? Y eso lo vemos ¿cómo se llama? En el momento en el que Israel construye el becerro de oro, ellos querían portarse mal. O sea, ellos querían decir, quiero pasar del totalitarismo, quiero pasar a la anarquía completamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como yo no soy responsable de mis actos, voy a crear a un ídolo que me dé permiso de hacer esto. ¿Y qué es lo que hacen? Juntan todo el oro y crean a este dios, a este becerro de oro, y en la Biblia dice que hubo descontrol total, ¿cierto? O sea, yo me imagino que el carnaval de Río de Janeiro es algo pequeñito comparado con lo que Moisés vio cuando bajó del monte y ver lo que estaba haciendo el pueblo. O sea, completamente descontrolado, era una locura total. Entonces, ¿todo por qué? Porque el hombre tiende a ser llevado por eso, y como no se quiere hacer responsable de sus acciones, crea a un Dios para culpar a este Dios. Este Dios me deja hacer esto, lo hago. Y lo hemos visto desde toda la historia, ¿cierto? Thor, el Dios del trueno, supuestamente, a mí me deja matar. Yo, mientras más gente mate, me estoy asegurando un puesto en el Valhalla, según los nórdicos antiguos, ¿cierto? Vemos como, por ejemplo, los griegos, Afrodita, mientras más sexo descontrolado tenga, Afrodita más me va a bendecir. Hacían templos de esto, templos de gula, digamos, la gente comía, se llenaba, iba a devolver, a vomitar todo lo que hacía. ¿Para qué? Para seguir comiendo, porque sus dioses les permitían el placer carnal, el placer humano. Y eso es lo que ellos buscaban siempre. Muy interesante, pues, saber y entender que, pues, definitivamente es porque el hombre se separa de Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, crea cualquier otro sistema. Hay un sistema bueno que produce libertad y prosperidad, el sistema de Dios. Cuando el hombre rechaza ese sistema, entonces comienza a crear otras cosas. Comienza a darle poder al mismo hombre y comienza a desvirtuar la idea correcta de hombre como tal, que somos iguales. Iguales en el sentido que delante de Dios, pero que tenemos capacidades, tenemos dones, talentos, que si los desarrollamos van a funcionar y van a ayudar a enriquecer la sociedad en la cual nos encontramos. Muy importante que entiendan que el gobierno lo establece la misma sociedad. El hombre, la iglesia, la familia, las asociaciones voluntarias son los que escogen entre ellos personas para que formen esta jurisdicción del gobierno. Y si esa jurisdicción del gobierno es corrupta, sencillamente es porque el hombre, la iglesia, la familia y las asociaciones voluntarias son corruptos. Los corruptos eligieron a un corrupto o a otros corruptos para que los representaran. Por esa razón es que hay este caos. Entonces, porque cuando se elige corrupto, yo soy corrupto y elijo un corrupto, pues ese corrupto yo lo voy a apoyar. Y entonces de donde ahí es donde se desgaja el problema de traspasar los límites y meterse en otras jurisdicciones. Porque pues ya desde el inicio el liderazgo se inició
con corrupción, porque se eligió una persona que no tiene el temor de Dios, una persona que tiene valores, una persona que quiere enriquecerse en poco tiempo, una persona que solamente piensa en sí misma o en un grupo determinado, unas personas que están pensando en el placer debido a lo que estamos hablando, o están pensando en el poder como tal, sostenerse ahí, y no están pensando en el bien común. Bueno, Sí, esa pastor, es la idea. algo Dale. que me gustaría, algo cortito, que está súper interesante. Es curioso como nosotros, los latinos, que tenemos, yo creo que por esta herencia católica que tenemos de no sernos responsables de las cosas. Hay mucho petrista que está arrepentido y argumenta diciendo, no, yo no sabía que iba a hacer este tipo de cosas. No, él sabía, por algo votó por él. O sea, tenemos que ser responsables de lo que hacemos y eso es lo que el latino no hace. El latino ahora está culpando, nosotros estamos culpando a Petro ahora, pero los que lo pusieron en el poder fuimos nosotros mismos, o sea, la gente en general. Entonces hay mucha gente que dice, no, no, yo ya no, yo ya no estoy con él. Bueno, ya es muy tarde, debiste haber pensado en eso antes de dejarte guiar por las cosas que te estaba ofreciendo, porque por algo votaste por él, porque hay algo que sí te llamó la atención de él, que sí tú querías agarrar de él y por eso lo votaste. Tú eres cómplice, no eres víctima. Esa es una mentalidad que debemos cambiar también, hacernos responsables. Y pues los que votaron por este líderes incorrectos, y muy bueno que se arrepientan y que tomen medidas, ¿no? No decir, la embarré, fallecí, pero arrepiéntete, corrígete, no, ser humilde es reconocer que hizo mal uno y cambiar. Bueno, el tiempo se nos ha ido, señor Juan Carlos Polanco, señorita Michelle, despidamos del programa. Bueno, continuaremos con esto el miércoles, así que bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Podríamos decir, bendiciones del Altísimo. Bendiciones.